hermanos, Dios les bendiga. Nos volvemos a encontrar para compartir la palabra con ustedes este día. El Señor les esté bendiciendo en sus hogares y que pues sea el Señor que esté hablando en nuestros corazones. Y para esto vamos a encomendarnos en una oración. Padre Celestial, bendito Dios, gracias por que nos permites aprender de tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder estar conectados, Señor, a tu voz. Podemos estar atentos, Señor, a lo que puedas decirnos en este día. Bendice, Padre Celestial, cada uno de nuestros corazones para estar de par en par a recibir, Señor, tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. En la mitología griega había un hombre, un luchador. Este hombre era muy fuerte, tenía esa buena fama de ser un peleador muy ágil, muy poderoso. Se podía enfrentar ante cualquier oponente y él salía siempre victorioso. Aparentemente no tenía una debilidad, un punto débil. Sin embargo, fue un poco ridículo de la forma que fue derrotado. Esa batalla final que tuvo, fue herido en su talón. Este hombre, los griegos le hacían llamar Aquiles. Entonces, a partir de ahí se denominó esa parte del talón del pie el tendón de Aquiles, el tendón calcáneo. Entonces, esto fue la debilidad de aquel hombre tan fuerte, tan fiero para las batallas. Asimismo, en la palabra, en el libro de Jueces, nos relata acerca de un hombre muy fuerte. Dios le había dotado de una fuerza sin igual, no había ninguna persona tan poderosa como él en fuerza. Y este hombre sabemos que es Sansón, un hombre muy famoso por eso. Y pues este hombre también tenía una debilidad. Entonces podemos decir cuál era, ¿verdad? Seguramente ustedes están pensando cuál era esa debilidad, pero había algo más ahí que quizá también lo sepan. Eso lo vamos a ir viendo en los 4 puntos que vamos a ver este día. Entonces este hombre, Sansón, se crió, vino a nacer en un tiempo donde el pueblo de Israel estaba siendo pues muy politeísta, muy desobediente, muy falto de fe, muy alejado a lo que Dios deseaba. En este tiempo Dios prácticamente les había dado la espalda debido a esa rebeldía en contra de él. Se habían vuelto un pueblo dominado por los demás naciones que estaban en su entorno. Tanto así en el punto de que los filisteos vinieron a gobernar sobre ellos, vinieron a tener control sobre ellos. Y no era un control tanto así como lo tuvo el pueblo de los egipcios, sino que era una esclavitud más que todo como muy permitida de parte del pueblo de Israel. Era un control en la parte económica donde los israelitas trabajaban para ellos más bien, en vez de ser de que los israelitas dominaran eso, toda la parte pues económica y también hacer prevalecer a Jehová como el único Dios, sino que más bien eran los filisteos y así otros pueblos también que tenían ese control sobre ellos. Entonces se vinieron a levantar varios jueces. Estos son jueces, así como Sansón. También podemos mencionar a Débora, a Gedeón, Abimelech, que fue un juez muy malo, se hizo mal en contra del pueblo de Israel. Él mismo se autodenominó el líder ahí y vino a hacer maldad. Pero vamos a ver este caso de Sansón. Entonces Sansón fue un hombre predestinado. El Señor predestinó la vida de Sansón. Vamos a ver ahí en Jueces capítulo 13, del capítulo 13 al capítulo 16 viene a relatar lo que es la vida de Sansón. Jueces capítulo 13, versículo 2 al 5. Vamos a ver cómo el ángel de Dios pues vino a predestinar la vida de Sansón. Versículo 2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo: He aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento,
y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces, este hombre ya estaba predestinado a nacer y ya tenía también qué iba a hacer, qué función iba a tener para el pueblo de Dios en servicio del Señor. Entonces, asimismo, cada uno de nosotros, ya hemos escuchado quizá esto muchas veces, pero no está de más que usted y yo somos predestinados por parte del Señor. Él nos ha predestinado y nos ha dado también una función desde antes de la creación, y eso lo podemos ver en Efesios capítulo 2, versículo 10, donde nos dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y también en Efesios capítulo 1, versículo 4, nos dice que Él nos escogió, que fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué fue creado Sansón? Pues se dice que para salvar al pueblo de Israel. Sansón fue predestinado para esto. Esa era la función que Sansón tenía. Ese era el servicio que Sansón iba a prestar al pueblo de Israel. Pero sabemos de que él tenía unas debilidades. Sabemos que él tenía una debilidad que seguramente está pensando que su cabello no debía ser cortado. Pero Sansón tenía una debilidad ahí como que escondida, digamos, que no era revelada a ciencia cierta, así como lo dijo el ángel, a la exactitud de la palabra, como lo dijo el ángel, que sobre su cabello no iba a pasar navaja, sino la debilidad de Sansón eran las mujeres, y eran las mujeres que no eran israelitas. Entonces esta era una debilidad que tenía Sansón. Le gustaban mucho las mujeres filisteas, las mujeres que no tenían a Jehová como su Dios. Y esto lo podemos ver en el capítulo 14, versículos 1 al 3. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer, porque ella me agrada. Entonces Sansón se fijó tanto en aquella mujer que se empecinó en conquistarla, en llegarse a ella. También en el capítulo 16, versículo 1, nos habla también de acerca de Sansón con otra mujer. Dice: fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera y se llegó a ella. Otra mujer en la vida de Sansón. En el versículo 4 nos habla también acerca de otra mujer que Sansón conoció, y una mujer que no era hebrea. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, en la cual se llamaba Dalila. Entonces, esta era una debilidad de Sansón, las mujeres. En nuestra vida también creo que el Señor pues nos ha permitido, digamos, crecer, tener unas debilidades. Seguramente sabemos cuáles son nuestras debilidades, cuál es nuestro talón de Aquiles. Y puede ser que sea uno, dos o más. Pueden ser, muchas veces puede ser el dinero, otras pasiones como el fútbol, la política. Pueden ser también las mujeres, y las mujeres no cristianas, como en el caso de Sansón. Puede ser también los vicios, puede ser un talón de Aquiles en nuestra vida. Pero hay un ejemplo también en 2 Corintios 12, nos escribe el apóstol Pablo. Pues el Señor, por medio del apóstol Pablo, nos dice que él tenía pues estas debilidades como todo ser humano, y él lo miraba de dos formas: como un daño que le hacía un aguijón. Y este es un ejemplo, creo. Esas debilidades deben de ser nosotros como un daño, como algo que nos hace daño en nuestra comunión con el Señor, en cuanto a nuestro sentimiento de sentirnos bien, valga la redundancia, con el Señor, de que no queramos tener esas debilidades en nuestra carne. Entonces el apóstol Pablo lo mira así, como un aguijón, algo que le lastima.
Y también de otra forma que lo mira es para darle gloria a Dios. Esto lo dice en el versículo 7. Vamos a ver 2 Corintios 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. El apóstol Pablo dice que tenía de qué gloriarse, pero no lo hacía porque tenía este mensajero de Satanás, dice que le abofeteaba cada vez que eso fuera. Que él tenía de qué gloriarse por las revelaciones que el Señor le había dado, pero no lo hacía porque sabía que tenía una debilidad. Quizá era el quererse sobresaltar, pero él dice que no lo hacía, y más bien se le daba gloria a Dios por esas debilidades porque él podía ver la mano de Dios obrando en su vida. Entonces así mismo nosotros debemos de aprender de esto, de entregarle al Señor esas debilidades, de permitirle al Señor que se gloríe, que obre en nuestras vidas a través de esas debilidades, que nos fortalezca. Y también esa fortaleza que a veces no sabemos si pueden ser unas debilidades después, el mañana. Entonces debemos estar muy atentos en nuestras vidas a esas debilidades. Vamos a ver, hemos visto que Sansón fue predestinado, así como usted y yo hemos sido predestinados. Desde antes de la fundación del mundo el Señor nos predestinó, nos escogió para ser hijos de Él y con un propósito, así como Sansón también tenía un propósito de salvar al pueblo de Israel, de hacer despertar al pueblo de Israel también para que pusieran a Jehová como el único Dios, para que no fueran sometidos ni en la parte económica por otros pueblos, sino que ellos vinieran a reinar su nación. Entonces, asimismo Sansón tenía unas debilidades, aquel hombre que fue predestinado, así como usted y yo, fuimos predestinados, pero también tenemos unas debilidades, y debemos de usar esas debilidades, pues, para gloriar al nombre del Señor, que el Señor sea glorificado en esa parte, que Él sea el que esté dándole fortaleza a nuestras vidas en esas áreas que nosotros solos seguramente no podemos dominar. Y por eso estamos aquí en el Señor. Entonces, el punto número 3 es que la debilidad acecha. Sansón era un hombre muy fuerte, pero tenía esa debilidad acerca de estas mujeres que no querían saber nada de Jehová. Eran unas mujeres más bien que eran utilizadas por parte de los filisteos para derrotar al pueblo de Israel. O sea, estas mujeres eran utilizadas para atraer a Sansón a decir su secreto, cuál era el secreto de su fuerza. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 14 de Jueces, del versículo 5 al 17. Vamos a leer un poco ahí para entrar un poco en la historia más a detalle, para no solo contarla. Capítulo 14 de Jueces, versículo 5 al 17. Acerca de la mujer de la primera mujer que nos relata aquí la Biblia que tuvo Sansón. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón, esta mujer que conoció en Timnat. Y volviendo después de algunos días para tomarla, apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre les dijo también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declararéis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propon tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo: del
devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al 7.º día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Entonces, Sansón les propone algo. Este enigma era acerca del león, de que Sansón había matado y que había crecido ahí, se había formado aquel enjambre de abejas y aquella miel que había disfrutado Sansón junto a sus padres. Y esta mujer ya fue, digamos, hostigada para que hiciera que Sansón revelara su secreto, para que él más bien pagara lo que él había prometido, o pues pagar si le adivinaban, o si no recibirlo, si no le adivinaban. Entonces estos hombres no podían adivinar. Y la mujer fue amenazada para que hiciera que Sansón revelara su secreto. Entonces versículo 16, aquí vemos ya donde el acecho de esta mujer hacia Sansón. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas al 7.º día él se lo declaró, porque lo presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. El acecho, esta mujer sabía cómo hacer que Sansón pues caera en aquella trampa. Y Sansón como mujeriego, él no pudo soportar aquel llanto de la mujer. También eso es una parte de repente que podemos ver en estos hombres que son apasionados hacia esa parte, o las mujeres también que son apasionadas en esa parte, esa debilidad sentimental hacia pues a una persona que le gusta ese juego así como de novela, que el llanto, que todo eso, que la alegría, esa parte pasional. Entonces, pues Sansón fue conmovido por eso. Sin embargo, él no sabía a qué estaba siendo arrastrado. Entonces, le contó a la mujer, y este es un acecho, y dice que el significado de esta palabra es observar, es detenidamente, cautelosamente esperar el momento con un propósito, el momento para atacar, el momento para hacer algo en contra de una persona. Entonces Sansón estaba siendo acechado, estaba siendo vigilado por aquellos hombres y también por la mujer, por su mujer, para que revelara aquel secreto. Y esto le iba a traer pues una deuda a Sansón, le iba a traerle un disgusto y una deuda. Entonces así estaba atacando el enemigo a Sansón. También en el capítulo 16 vamos a ver el acecho, pues el peor acecho que tuvo Sansón, y esto es con Dalila. Vamos a leer del versículo 5 al 20. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, a Dalila, y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza, y cómo lo podríamos vencer. Para que lo atemos y lo dominemos, cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza, y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no están juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Aquí Sansón está prácticamente jugando con Dalila, está mintiéndole, está haciéndole creer que ese es el secreto de su fuerza, no le está revelando. Pero Sansón pudo haberle dicho: no, esto es algo que yo no te puedo decir, así que tienes que respetar. Entonces pudo haberse planteado de una forma seria y concretamente negarle el secreto de su fuerza. Así nosotros podríamos plantarnos ante esa debilidad, ante el acecho de esa debilidad que nosotros tenemos. Plantarnos seriamente, rotundamente, negativamente hacia esa tentación. Y no estar en ese coqueteo con esa debilidad, así como lo puso Sansón, así como estaba Sansón, en ese coqueteo con de que te voy a decir así algo, pero como a medias, como queriendo o no queriendo decir. A mi ver, eso está dejando ver Sansón, como que sí te voy a decir, va cediendo poco a poco. Entonces así mismo, para ir adelantándonos, así mismo le va poniendo varias mentiras acerca de su fuerza. Adelantémonos al versículo 13. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas,
y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las aseguras con la estaca. Y ella le aseguró con la estaca. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Otra mentira más de Sansón. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Entonces la mujer le está diciendo, Dalila le está diciendo, si en verdad me amas, ¿cómo es que no me revelas ese secreto? Si confías en mí, si me amas, debes confiar en mí, le está diciendo prácticamente. Entonces, ¿por qué no me revelas ese secreto? Lo está acechando, le está oprimiendo que le diga la verdad. Entonces, 16, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. El hombre estaba enamorado, él no soportaba ya ver el llanto de su mujer, le afectó ver ese llanto falso de Dalila para que le descubriera su verdad. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Entonces, viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego de que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Entonces, esa debilidad va al acecho de nosotros. Que no nos extrañe que nos sintamos libres de acecho, libres de debilidad, y de repente un día nos vemos cercados de tentación por esas debilidades. O más, aquello que nosotros damos por fortaleza y de repente se vuelve una debilidad. El enemigo está al acecho. Pero ¿qué debemos de hacer? Pues no seguir el ejemplo de Sansón, no coquetear, no creernos lo que tenemos el control sobre eso, sino darle al Señor esa debilidad, el plantarnos seriamente ante eso. Entonces Sansón estaba rodeado, siempre se rodeaba de estas mujeres que no eran mujeres sabias, y por sabias podemos tener que eran mujeres temerosas a Jehová. No eran este tipo de mujeres, eran mujeres que no edificaban su casa. Entonces esta debilidad llegó al acecho de Sansón al punto de que lo llevó a la separación y a su muerte. En el versículo 20 del capítulo 16 de Jueces, en la parte final nos dice que Jehová se había apartado de él. Esta misma debilidad, esto lo llevó a una separación de Dios. Dios se había apartado de él. Y es que el pecado, hermanos, eso es lo que nos trae separación del Señor. Y a veces podemos encontrar hasta la muerte, así como Sansón. Es una historia, es triste la historia de Sansón. Cómo terminó un hombre que muy fuerte, un hombre bendecido por el Señor, que estaba Dios con él, y terminó muerto de una forma, pues, a él lo ridiculizaban cuando lo capturaron después que lo raparon, que Dalila lo entregó, a él lo ridiculizaban, jugaban con él. Y él tuvo que clamar a Dios con mucha fe, con llanto, con tristeza, para que Dios volviera a él y le permitiera vengarse de aquellos filisteos. Pero él mismo dio su vida y él llevó a esa muerte. A veces el camino que nosotros podemos escoger también nos lleve a eso.
primeramente una separación de la comunión con el Señor y a una separación de la comunión con nuestros hermanos, con los demás hijos de Dios, y también la muerte. Muchas veces hay personas que se han apartado tanto del camino del Señor, siguiendo sus pasiones, no soportando aquellas debilidades, aquellos talones de Aquiles que hay en sus vidas, que se han apartado del Señor y han conseguido la muerte. A Dios no le agrada eso, y pues el Señor pues permite que pase eso, que pase la muerte. Así en el caso de Sansón, que tuvo la muerte pues puso sus manos en esas bases para hacer caer aquel lugar donde estaban congregados muchos filisteos, más de los que había matado a Sansón anteriormente. Entonces Sansón vino a ser un hombre predestinado por el Señor para salvar a su pueblo. Sansón tenía debilidades, así como nosotros también, y él no supo manejar estas debilidades, no supo entregárselas a Dios, no supo manejar su vida, y estas debilidades fueron acechándolo hasta llegar al punto de separarlo de Dios y llevarlo a la muerte. Como conclusión, hermanos, podemos aprender mucho acerca de la vida de Sansón. Les recomiendo que lean estos 3 capítulos detenidamente, hay mucho que aprender ahí, que en este momento no alcanza el tiempo para entrar más a detalle. Como conclusión, hermanos, aprendamos de lo que nos escribe el Señor a través del apóstol Pablo en 2 Corintios, siempre donde habla acerca del aguijón en la carne. En el capítulo 12, versículo 9, en la parte B, que de buena gana nos gloriemos, más bien en nuestras debilidades, para que repose el poder de Dios sobre nosotros. Y esto, hermanos, de nuestras debilidades es entregarlas al Señor día a día. En Romanos 12:1 nos dice que, pues, vamos a leerlo para que miremos textualmente cómo dice. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A no conformarnos a que si tenemos esas debilidades, esas pasiones, a no conformarnos a estar con ellas, sino a verlo como algo que es despreciable en nuestras vidas, a entregárselas al Señor, y que esa parte sea un sacrificio de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, para entregárselos a Dios, santos, agradables y perfectos. Entonces, es una historia triste la de Sansón, pero me quedo con el primer punto, hermanos, que nosotros debemos de tener esa mentalidad, que es el predestinamiento de nuestras vidas a servir a Dios para edificación de los hermanos, a servir a Dios para salvación de las almas que aún no reconocen a Cristo Jesús. Entonces, que ese sea pues nuestro pensar, que esté latente en nuestras vidas seguidamente. Oremos. Padre bendito, gracias, Señor, porque nos permitiste aprender de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener pendiente en nuestras vidas, a tener claro, Señor, que estas debilidades debemos entregártelas a ti, Señor, que nos has dotado de algo especial, Señor, a cada uno de nosotros, así como a Sansón le diste esa fuerza que era lo que necesitaba el pueblo de Israel en ese momento. Así a nosotros nos has dotado, Señor, de otras cosas para servirte, Señor, también. Cada uno de nosotros puede ir viendo cuáles son las cosas que tú nos has dado, Padre Celestial. Te pido, Señor, también que nos ayudes a poder vencer estas tentaciones, Señor, a poder entregarte nuestra vida más y más, a no conformarnos, como dice Romanos 12. Que no nos conformemos a este siglo, sino que estemos transformando nuestra mentalidad, Padre Celestial, que estemos renovando nuestra mente en amor a ti, Señor. Bendícenos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Ready. Hola, somos la Iglesia Evangélica Central Centroamericana del Progreso, Honduras. Encuéntrenos en Facebook como YKHN y no olvide de seguirnos, darle me gusta y compartir nuestra página. Transmitimos en vivo por YouTube los jueves a las 6:30 p.m. y los domingos a las 10 a.m. Les invitamos a que se suscriban al canal y hagan clic en la campanita para recibir notificaciones. Les invitamos también a participar de la comunión con los hermanos en nuestras reuniones de oración por Zoom los martes a las 6:30 p.m. Dios les bendiga.